quiero poner palabras en su boca, porque él me ha dicho que en algunos circuitos que él ha visto, que el condensador llega a tener más energía de la que está transformando. Es imposible, pues. Si solo se ha cargado a este valor BCC, no hay otra fuente de energía, ¿de dónde lo va a sacar? Eso es elemental. Entonces, si no, pues el principio de conservación no existiría, porque estaríamos consiguiendo energía de la nada, ¿no ve? No necesitaríamos hacer trabajo. Eso me está mostrando a las claras, ¿no ve? Que lo único que va a convertir es este valor BCC. Ahora, nunca va a llegar a cero, es obvio, pues siempre va a quedar energías remanentes, porque en ese principio se basa este funcionamiento. Ahora, que continúe el compañero. Hola. Gracias, ingeniero. No, solamente era esa mi duda, ingeniero. Yo veía que el condensador se cargaba a más BCC y luego pasaba a trabajar el transistor Q2 en saturación también, digamos, y entonces el condensador quedaba polarizado en forma negativa hacia tierra, es decir, su borne positivo iba a tierra y el borne negativo está conectado con la resistencia de carga y por tanto yo imagino, ingeniero, disculpa, no estoy asumiendo, que la resistencia de carga está conectado como que a un voltaje negativo en este caso, ¿no? A eso me refiero, ingeniero. No, es posible que vos supongas aquello, es posible, pero la resistencia RC, para la resistencia RC, se tiene que cumplir necesariamente la relación de tensiones que existe en una malla, ¿no? Ahora, dependiendo la malla que estamos mirando. Si estamos mirando la malla de arriba, esa es la relación de tensiones que tiene que aparecer sobre RC. Si estamos mirando la malla de abajo, esta es la relación de tensiones que tiene que aparecer. Ahora, es lo mismo que alguien decía, ¿saben? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar cuando aquí aparezca la tensión BCC medios y primero conduce Q2? ¿No ve? Entonces, ¿qué significa? Se va a descargar el condensador en ese valor BCC medios, pero no va a perder toda la carga, le va a quedar un remanente. Entonces, cuando vuelve el transistor Q2 desde la zona de saturación, zona activa hasta el corte, la tensión se va a restablecer aquí de BCC medios. Y si tienes duda, pon un tester ahí y lo vas a leer. Se lee eso. Se lee. Y luego, cuando empieza a conducir el transistor Q1, va cargándose a esta tensión BCC. Entonces, ¿qué significa? Se va a incrementar el BCC medios adicional. Entonces, aquí hay un doble salto de tensión. Y es independiente de quién funcione primero. Porque no sabemos nosotros si la señal que te viene aquí en las bases del transistor Q3, cuál es el semiciclo negativo o el semiciclo negativo. Nadie sabe aquello. Independientemente de eso, esto funciona de igual manera. Y no podemos sacar ni más, ¿no?, que esta tensión BCC. A lo sumo puedo transformar este BCC y estamos viendo que no lo transformamos todo porque estamos perdiendo. No llegamos a los extremos. Lo ideal sería que lleguemos a los extremos, ahí tenemos una máquina perfecta que te transforma el 100% de energía recibida en el 100% de energía alterna entregada a la carga. No existe, ¿qué? Siempre vamos a perder algo de energía. Y eso que perdemos, ¿dónde lo vamos a hacer? En irradiación, en Q1, en Q2 y en estas resistencias. Y lo mismo las pérdidas del condensador. No te olvides que el condensador también tiene pérdidas. Hay condensadores, por ejemplo, que a una determinada frecuencia se comportan como bobinas o bobinas que se comportan como condensadores. Bien, si no tiene más que preguntar nuestro compañero, seguiríamos. Hola. Gracias, ingeniero. No, hija, gracias. Ok, entonces no podemos, y el objetivo de esto, de realizar estas relaciones, es precisamente mostrar aquello, que no podemos tener una transformación más de lo que recibimos. Claro,
realizar esa transformación, estarías imaginándote una forma de onda así, pues, que sobrepasa tanto el valor positivo como el valor negativo. No es posible. Tenemos esos límites. Ok, entonces, de esa manera nosotros vemos que todavía nuestro amplificador está en los extremos. Entonces yo tengo mi valor pico, va a ser Vss medios en tensión, y este es mi valor de corriente, que antes no considerábamos este R3 ni este R4, que son estas pequeñas resistencias que hemos colocado en los emisores del transistor. Y aún así todavía tengo mi amplificador clase A. Entonces, nosotros despreciamos estos valores porque es medio ohmio, 1 ohmio, lo sumo. Y son resistencias hechos de alambre porque tienen que disipar mucha potencia. Entonces, en función de eso, nosotros podríamos tomar aproximadamente este valor y decir, esta diferencia de potencial que se produce en esas resistencias es demasiado pequeña. Como también estas diferencias de potencial que le sacan de la perfección a un transistor como llave abierta o como llave cerrada, ¿no ve? Por ejemplo, cuando es llave abierta, todavía circula el ICB0. Pese a eso, llave abierta debería ser 0. La corriente estamos hablando, ¿no ve? Ok. Entonces, eso es lo que nos está mostrando y estamos viendo que incluso, pese a esos análisis, todavía estamos obteniendo la potencia que representa un amplificador clase A. Para elegir los transistores, nosotros tenemos dos elementos que hacer. El factor de mérito, que es la relación de la potencia de alterna a la potencia disipada, y el rendimiento, para poder mostrar exactamente cuánto estamos transformando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la potencia disipada. Entonces, si no tenemos más elementos que participan, la potencia entregada por la fuente de alimentación, que va a ser la corriente por la tensión, eso lo va a transformar en potencia de alterna entregada a la carga, pero también tengo que tomar en cuenta las potencias disipadas en los transistores y en los elementos pasivos. Entonces, para nosotros es esto. La potencia disipada en los transistores, aquí fíjense, no estamos poniendo todavía la resistencia, va a ser PCC menos la potencia de alterna. Ahora, si tú te fijas, si los transistores me transforman todo, nada disipan al medio ambiente, la potencia disipada debería ser 0. Por lo tanto, toda la energía de continuo recibida lo voy a transformar en energía de alterna. Lastimosamente no es así, porque resulta que los transistores tienen elementos resistivos. Entonces es donde se van a generar los efectos Joule, los sobrecalentamientos. Entonces, como ya nosotros hemos establecido nuestras ecuaciones en base a los que calculamos las potencias de continuo, las potencias de alterna y las potencias de disipación, lo hemos hecho en el capítulo 1 para los diodos, lo hemos repetido en el amplificador clase A. Cuando hemos empezado este capítulo, lo hemos vuelto a ver en el amplificador push-pull y ahora estamos repitiendo para el par complementario. Entonces, estas son las dos expresiones que utilizamos. La potencia de continuo entregada por la fuente de polarización y esta es la potencia de alterna entregada por el transistor a la resistencia de carga. Entonces, estamos queriendo utilizar estas dos ecuaciones para ver en qué condiciones estos transistores van a realizar la máxima disipación de energía. Y este es el cálculo que estamos haciendo, estamos mostrándolo, porque ya lo hicimos. Estoy utilizando las relaciones que hemos mostrado en la filmina anterior, y estas relaciones las he reemplazado en esta forma. Entonces me dice la potencia disipada, fíjense, aquí tengo como variables la componente de alterna, ¿no ve? Entonces, aquí vemos que yo tengo un elemento cuadrático. Entonces, en las matemáticas hemos demostrado que este sistema va a tener la máxima disipación para cuando la primera derivada respecto a la variable se me haga 0. Entonces, esto es lo que vamos a calcular haciendo la primera derivada respecto de B sub S.
Entonces, y esta es esa primero está la potencia disipada, fíjense, este es el mismo valor, hago la derivada, la potencia disipada, la derivada de P sub D respecto de B sub S igual a 0, y de aquí voy a sacar el B sub S, que me permite tener la máxima disipación de energía. Y aquí está, es B sub S pico, BSS sobre pi. Ajá, entonces me dice, esta es la potencia de disipación máxima, ¿no ve? Para los transistores. Como ya tengo mi potencia de alterna, entonces yo puedo hacer mi factor de mérito. El factor de mérito es PLAC sobre la potencia de disipación. Entonces reemplazamos las formulitas y esto es lo que tengo. Que el factor de mérito es 4,9, es casi 5. Entonces aquí estoy cometiendo un errorcito de 0,1, lo estoy llamando 5. Entonces me está diciendo, para elegir al transistor lo hago en base a la potencia de alterna que quiero entregar en la carga. Ya hemos dicho, estas potencias de alterna que quiero entregar en la carga están en ábacos. Que te van a decir, para cubrir este ambiente necesitas tal potencia. Entonces esa es la potencia que tiene que entregarme los transistores, obviamente. Entonces me dice, el transistor tiene que disipar aquello que no va a entregar. Y lo vamos a elegir con esta pequeña relación. Entonces vos dices, por ejemplo, que la potencia de alterna que quiero entregar que sea 20 vatios. 20 vatios dividido 5, ¿no ve? Va a ser 5 vatios lo que tiene que disipar. Ajá. Como son 2 transistores, la suma, 10. Entonces, vos dices, si cada vatio me cuesta 1 boliviano, con 10 bolivianos me voy a comprar los 10 transistores, pero voy a entregar una potencia de 25 vatios. Sencillísimo. Entonces ya tengo un transistor que va a tolerar toda la transformación. Y para eso hemos comprado a alguien que me disipe aquello que no va a poder transformar. Y con el rendimiento nos damos cuenta cuánto está transformando. Solo es un reemplazo de fórmulas. Este PLAC ya tengo, el PSS ya lo tengo, lo hemos mostrado en la anterior filmina, el PLAC es este mismo valor. Mostramos y dice, está transformando solo el 78%. Entonces, otra vuelta, estamos ratificando, estamos diciendo del 100% de energía, a lo sumo está transformando el 78% en componente de alterna. Hay un 22% teóricos, no te olvides. Seguramente en la práctica es mucho menos que aquello, porque claro, va a haber muchos elementos resistivos, esas pérdidas hay que tomarlo en cuenta. Ok, pero teórico 78, digamos 80. Entonces te está diciendo 20% del 100% de la energía recibida, el 20% lo está disipando como sobreelevación de temperatura los transistores y los elementos resistivos que hay. Y solo el 80% lo está entregando como alterna. Por eso que te ha mostrado en esa forma de onda, no llegas a los valores extremos. Entonces, eso que se queda él, lo tiene que irradiar. Porque es potencia que no lo entrega como alterna. Reitero, si no, no se cumple la ley fundamental, que es el principio de conservación de la energía. Nada se pierde, todo se transforma. Ese es el principio. Entonces, aquello que no has transformado en componente de alterna, lo estás disipando al medio ambiente por sobreelevación de temperatura. Entonces, precisamente para eso, una vez que nosotros elegimos a un transistor, le colocan pues sendos disipadores para incrementar su capacidad de disipación. Es decir, para darle mayor superficie de irradiación de sobreelevación de temperatura a los transistores. Nada más sencillo que eso. Ok, ya tenemos los transistores, ya los tenemos seleccionados y decimos, no me produce toda la potencia que quisiéramos. Yo quisiera que entregue el 100%, pues eso es lo ideal. Entonces, nos tenemos que ir aproximando a aquello. Ahora, ¿cómo nos hemos ido aproximando? Estos son los amplificadores analógicos.
Los amplificadores analógicos funcionan con la variación de los 360 grados eléctricos. Esa es la gran diferencia de los amplificadores digitales. Los amplificadores digitales no entregan variación de los 360, sino de la saturación, perdón, del corte a la saturación, o toda la tensión o toda la corriente. Por eso que su factor de mérito, lo dijimos en la clase pasada, ya no es 5. Más o menos está en una relación de 36, de 32 a 64, dependiendo el tipo de amplificador. Y estos transistores funcionan solo del corte a la saturación. No interesa cómo pasa del corte a la saturación, ni de la saturación al corte. Reciben excitaciones no del tipo senoidal, sino pulsivo. Y el condensador que se le pone a la salida no se trata de condensador de acoplamiento, se trata de un filtro. Es diferente. Que es muy diferente eso. Es otra historia, por si acaso. Ahora, para eso, ¿qué necesitamos conocer? Algo de digital, que todavía no llevamos en este nivel. Si no, ya estuviéramos explicando también aquello. Ajá, por eso hemos relegado ese amplificador. Ok. Ahora veamos, ¿cómo va a dimensionarse el transistor excitador? Está prácticamente dimensionado, porque sabemos su corriente de colector y su tensión colector-emisor de reposo. Eso es lo que sabemos. Ahora, lo que tratamos de hacer con el transistor excitador es aprovechar al máximo posible. Esa es su tarea, por eso se llama excitador. Al máximo posible que excite a las etapas de salida y no consuma componentes de alterna en los elementos resistivos que fijan su punto de trabajo al transistor Q3. Ahora, partiendo de ese hecho, vos dices, yo no puedo variar ninguno de los valores que están en esta malla. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar en estos nodos BCC medios. Será lo que hemos partido. Que es lo mismo decir, tengo que garantizar en este punto BCC medios. De eso se ha partido. Ah, lo tengo que garantizar. Ok, entonces, si te pones a pensar, dices, aquí yo tengo una tensión B sub C, que es la tensión de colector del transistor Q3. De este lado tengo BCC. Por lo tanto, solo lo que cae en esta resistencia R1, ¿no ve? Es este valor, BCC menos BC sobre R1, y eso me va a dar la corriente IC3, que es la corriente de polarización para el transistor Q3. Ok. Entonces, vos dices, de ahí sacamos que este BC era en BCC medios, porque necesitas recibir BCC medios en este nodo, BCC medios en este nodo. Porque las condiciones de reposo me significaban Q1 y Q2 polarizados inicialmente al corte. ¿No ven? Ah, ya. Entonces, en función de aquello estaba fijado esa tensión, por lo tanto, también esta corriente es conocida. Y te están diciendo, oye, esta resistencia R1 ya está elegida. No puede ser otro diferente a este. Entonces, si te fijas, todas las corrientes, tanto de continuo y especialmente de alterna que circulan por R1, luego van al colector emisor del transistor Q3, las de alterna deben excitar a Q sub 1 y deben excitar a Q sub 2, cada uno a su turno. El semiciclo positivo excitará a Q sub 1. En cambio, en ese mismo semiciclo, Q sub 2 está cortado y Q sub 1 entró a la zona activa y llega casi a saturación. En el semiciclo negativo, Q sub 2 va a entrar del corte a la zona activa, en cambio Q sub 1 está cortado. Entonces, de esa manera, un transistor entrega energía sobre RC y el otro transistor en el otro semiciclo entrega energía sobre RC. Entonces me dice, oye,
yo quisiera disminuir la corriente que circula de alterna por R1, porque no estoy aprovechando esa energía. Entonces, lo primero que dijéramos es aumentar R1. No puedo aumentar, porque no tengo que variar este valor. Eso me está garantizando que ese medio se acaba, ese medio se acaba. No se puede alterar esto. Entonces, algunos colocan un dispositivo que emite sonido aquí. Una especie de parlante que tiene un determinado nombre. Otros dicen, no, pues hay otro mecanismo en los cuales nosotros podíamos disminuir al máximo posible el consumo de energía de alterna en este R1. ¿Cómo? Dividimos en dos partes iguales y el punto medio, a través de un condensador, lo conectamos a este punto, a este nodo B, que es lo mismo que este. ¿No ve? Entonces, ese condensador que elegimos, lo tenemos que elegir de tal manera que sea un cortocircuito a las frecuencias bajas a ser reproducidos por el amplificador. Y después vamos a ver si se tiene que dividir en dos partes iguales o qué. Y eso hemos visto acá. Entonces, inicialmente presentamos este circuito. Sabemos que el R11 más el R12 es igual a este R1. Y ese R1 es el que me va a fijar este punto de trabajo. En principio decimos, lo dividimos en dos partes iguales. Su punto medio a través de un condensador conectamos a ese nodo B. Este condensador lo vamos a elegir como si fuese un cortocircuito a la frecuencia más baja a ser reproducido por el amplificador. ¿Cuál es la frecuencia más baja? Los 20 ciclos. Entonces, para los 20.000 ciclos, obvio que es un cortocircuito. Entonces, ¿qué te está diciendo? Si es un cortocircuito, la tensión que tengo en este nodo lo estoy poniendo en este nodo. Ahora, si tú dices este y este transistor son ideales, y no están estas resistencias R3 y R4, lo que tengo en la base tengo que tener en el emisor. Ese es el concepto de seguidor emisivo. Pero sabemos pues que el transistor en esa topología, su ganancia de tensión no es igual a 1, es un poco menor que 1. Entonces son diferentes. Claro, son diferentes, pero son casi iguales. Entonces, nosotros partimos de ese concepto, son iguales. Si esta tensión lo guío acá, entonces me está diciendo, esta tensión de este nodo es igual a esta tensión. Entonces me dice, la diferencia de potencial en esta resistencia R12 es 0. Si la diferencia de potencial en la resistencia R12 es 0, no hay consumo de energía. ¿No ve? Ahora vamos a hacer el análisis y el balance, a ver, ¿cómo voy a elegir o este valor o este? Porque la suma ya está elegida. Yo solo estoy queriendo poner un efecto en la que no me haga consumir componentes de alterna acá, o que el consumo sea lo más reducido posible, porque a 0 nunca vamos a llegar. Obvio. Entonces, para eso dibujamos bien nuestros conceptos de alterna, ¿no ve? Estos dos circuitos que vamos a mostrar. En el semiciclo positivo, estamos diciendo, si yo tengo el semiciclo, como tengo este transistor Q3, es emisor común. En el emisor común, me dice, la corriente de base está en fase con la corriente de colector, ¿cierto? Si aquí tengo semiciclo positivo en la corriente, aquí voy a tener semiciclo positivo de corriente. Entonces yo puedo hablar de esos semiciclos. Un semiciclo va a ser conducir a este transistor, ese mismo semiciclo, este va a estar al corte. En el otro semiciclo negativo, este va a estar al corte, este va a conducir. Entonces me dice, esto es lo que estoy representando aquí. Un semiciclo. Por ejemplo, el semiciclo positivo. Entonces, cuando yo presento el semiciclo positivo, entre este nodo y este nodo, aquí tengo la diferencia. No son iguales. ¿No ve? Entonces,
ese semiciclo me está entregando corriente al transistor Q1, el transistor Q1 del corte entró a la zona activa y a saturación. Entonces, este es para componentes de alterna, BCC, tierra. Entonces, en este circuito hago mis balances de corrientes. La corriente de alterna que circula por el colector de Q3 en este nodo, ¿no ve? ¿De dónde está viniendo? De aquí, de esta fuente. Así viene la corriente, ¿no ve? De esa fuente, de esta fuente. Entonces me está diciendo aquí, esa corriente va a circular una parte para Q1, la otra parte para el transistor Q3. Entonces tú puedes entender, lo que recibe el transistor Q3 tiene que compartir con lo que recibe Q1 y con lo que circula en este circuito. Entonces vos dices, en forma muy sencilla, yo quisiera que la corriente que viene por esta resistencia haga refuerzo en la resistencia de carga. Porque sabemos que esas corrientes están en fase, ¿no ve? Claro, esas gráficas hemos hecho. Entonces vos dices, oye, este es cortocircuito. Sí, señor. A la frecuencia más baja. Este también cortocircuito a la frecuencia más baja. Entonces me dice, están en paralelo esta resistencia R11 y esta RC. Como yo quiero que la corriente sea refuerzo sobre RC, ¿qué me dice la lógica y la ley de Ohm? Que esta resistencia debe ser mucho mayor que esta resistencia. Ajá. Entonces, nosotros elegimos esta R11 10 veces a 15 veces el valor RC. Entonces, de esa manera, la corriente de refuerzo va a caer sobre la resistencia RC. Clarísimo, no tengo dónde perder. Ahora, después digo, oye, ojalá en el otro circuito, este R11, aparezca en paralelo con RC, porque si es el R12, nuestra teoría se viene al tacho porque no va a funcionar. Veamos, dibujamos el otro circuito y miramos. Uy, claro, por ahora digo, qué suerte, ¿te has fijado? Mira, tu R11 está en paralelo con tu RC cuando estos dos elementos son cortocircuitos. Entonces, la teoría del refuerzo se está cumpliendo, porque la corriente que circula de alterna por el Q3 va a servir para excitar a Q2 y la otra parte para reforzar en RC. Entonces me dice ahora, el mismo R11 lo voy a elegir 10 veces a 15 veces más grande que el RC. Y por suerte en los dos circuitos es el mismo elemento. Ay, todo me está sirviendo. Entonces, fíjate, esta ecuación es lo mismo que esta otra ecuación. ¿No ve? O sea, la IC3, la corriente de alterna que circula para el transistor Q3, se va a distribuir en la corriente de base para Q1 y en lo que circula en la resistencia R1, en la corriente del transistor Q2 y en lo que circula por R1. Ah, es esta la relación, pero cada uno para un semiciclo diferente. Uno es un semiciclo positivo y el otro es para un semiciclo negativo. Y posiblemente los signos van a tener que cambiar. No posiblemente, segurísimo. Para eso te hemos enseñado, para que tú manejes los signos. Ajá. Entonces, después te hacemos recuerdo. ¿Te acuerdas que hemos dividido este R1 en dos partes? Sí. Al principio hemos dicho iguales. Ahora no sé, sabes que lo tienes que elegir de tal manera que este R11 va a ser 10 veces el valor RC. Y el RC, la resistencia de parlante, generalmente es de 8 ohmios. Estamos hablando para sistemas de potencia. Ah. ¿No ve? Ok. Entonces me dice, este R11 ya está acotado. Lo que me queda de la suma para el R1 es lo que voy a poner al R12. Más claro, imposible. ¿No ve? Aquí voy a poner ese otro. Entonces, está clarísimo. Ya lo tengo dimensionado. Esas van a ser las relaciones que voy a tomar en cuenta. Y aquí simplemente te lo estoy anotando otra vez las mismas propiedades, ¿no? Entonces, para el refuerzo de corriente tiene que ser el R11 mucho mayor que la reactancia capacitiva. ¿Y esto qué me significa? Que el R11 mucho mayor que el RC. Y en ambos.
en ambos, siempre me va a quedar esa condición. Y finalmente decimos, no puedes elegir así. Entonces, si esto es 8 ohmios, es a 80. Si es 10 veces más. Entonces el R11 es 80. Suponte que el R1 era un K, en 920 ohms tienes que ponerlo en el R12. Ah, ya, clarísimo. No podemos bajarlo a cero, no se puede, pues. Estamos buscando artificios para disminuir el mayor consumo posible, hemos dicho, no seguro, posible, para las componentes de alterno. Ya de ahí es fácil determinar las ecuaciones que me van a permitir dimensionar para componentes de continuo y para las componentes de alterno, que son estas dos ecuaciones del cual hemos estado hablando. Y ahora, como esta corriente IC3 en ambos casos va a manejar IB1 y IB2, IB1 y el IB2, como yo sé que mi transistor Q1 y Q2 van a llegar hasta la saturación, antes tienen sus betas. Entonces tengo las corrientes máximas, voy a tener la corriente máxima en las bases, dividiéndome simplemente con el beta. Me dice, ya puedo determinar cuál va a ser la potencia de disipación del transistor excitador. Y con esto ya voy a poder utilizar el factor de mérito que me permite seleccionar el transistor clase A, que es el Q3. Nada más sencillo que eso. Ok, aquí hacemos